Bueno, bienvenido, buenas tardes. Vamos a comenzar con la unidad número 2, que son los factores de capitalización y actualización. Esa imagen que tienen ahí, si la ven, ¿verdad? De los flujos efectivos discretos, está en el libro de Ingeniería Económica para Ingenieros, de Black y Tarkin, que la tienen en la plataforma Saya. Esta imagen también se la coloqué en la plataforma. Como vemos aquí tenemos cuando hablamos de factores de capitalización y actualización, el proceso de capitalización es que agregamos interés a una cantidad de dinero para ver su equivalencia en periodo después a una tasa de interés efectiva. Ese sería F dado P. P es la cantidad conocida. Aquí son cantidades únicas. Monto final y monto inicial. Y vemos que aquí son cantidades únicas. Entonces, este factor que está aquí eh, el factor se denota de esta manera: F dado P o F entre P, a la tasa de I por ciento en N periodo. Esta tasa tiene que ser efectiva y recuerden que tasa y tiempo tienen que estar en la misma unidad. ¿Este factor cuál es? 1 más I elevado a la N. Entonces, esta es la fórmula que me convierte un valor presente en un valor futuro. Si la despejo, ¿verdad? Esto ya lo habíamos visto en interés compuesto. Si yo despejo esto, entonces obtengo el factor P dado F. Entonces esta pasaría a dividir, ¿verdad? 1 más I elevado a la N. Con esto calculo el factor de transformación, pero en este caso no es un factor de capitalización, sino un factor de actualización, porque yo voy de adelante hacia atrás. Entonces es un factor de actualización porque estoy descontando intereses. Hasta ahora habíamos visto esa cantidad única al final, monto final, que se llama F, y una cantidad de única al inicio que se llama P. ¿Ya? Aquí tenemos introducido un nuevo flujo monetario, que es la serie uniforme, que es A, serie uniforme. Esa serie uniforme es como, no sé si ustedes pagan el semestre completo o lo pagan por cuota. Si esas cuotas son iguales, póngase que usted paga una inicial en el tecnológico y quedan 5 cuotas. Si esas cuotas son iguales, eso es una serie uniforme. ¿Ok? Ese flujo monetario es al final de cada periodo. ¿Ok? Entonces, eso es una serie uniforme. Cuando yo pago un vehículo a crédito, cuando genero una cuota de amortización, ahí estamos en presencia de una serie uniforme. Entonces, nosotros podemos esa serie uniforme, ¿verdad? Entonces, tener, por ejemplo, el factor P dado a la tasa del I por ciento en el periodo. Y el factor es este que está aquí. 1 más I elevado a la N menos 1, que está en el numerador, dividido entre I por 1 más E, 1 más I, perdón, elevado a la N. Este factor que está aquí me convierte mi serie uniforme en un valor presente. Si yo despejo, ¿verdad? Entonces esto se me invierte. Y ahí voy a conseguir la serie uniforme. ¿Ok? Dado un valor presente, entonces consigo una serie uniforme equivalente a ese valor presente. Este es un ejemplo de esto. Pues, por ejemplo, si yo voy a pagar algo a crédito, una casa que me cuesta $50,000 y la voy a pagar en 5 años, ¿ok? Mensualmente, así, 5 por 12 me da 60 periodos, ¿ya? Entonces, esto que está aquí, si son iguales, eso es una serie uniforme. Entonces, con este factor que está aquí, a una tasa de interés, yo consigo cuáles son esos depósitos, esos 60 depósitos para pagar esas $50,000. Aplicación de eso, correcto. El otro factor que podemos determinar es la equivalencia entre la serie uniforme y el valor futuro. Aquí tenemos los flujos monetarios, F dado A y A dado F. Acuérdense que lo que está en la parte de arriba es la cantidad desconocida y abajo la cantidad que yo conozco. Entonces aquí supóngase que usted al final de cada periodo deposita una cantidad de dinero.
y quiere saber a una tasa de interés cuánto es el monto equivalente, ¿ok? Para esa cantidad de dinero. Entonces ahí sería ¿qué factor? F dado A. Y este es el factor financiero. Y el otro, si yo despejo, ¿verdad? Entonces se me invierte esto y el factor sería A dado F. ¿Cómo sería A dado F? Supóngase que en diciembre yo quiero tener $20,000. Entonces yo digo, ¿cuánto debo depositar? Y aquí a diciembre, una cantidad similar, es decir, una serie uniforme, para tener esos $20,000 en diciembre. ¿Ok? Entonces ahí tendríamos un A dado F. ¿Ok? Esos factores son los que me permiten entonces transformar un flujo monetario en otro. Sería como un factor de conversión. En la plataforma, me avisan si ven la presentación, porque en la clase pasada tuvimos un error que la presentación como que no se reflejaba, en la grabación. Me di cuenta fue en la grabación. Me tienen que avisar. Si se ve la tabla ahí, me confirman si se ve la tabla, muchachos. Si se ve. Sí, profesor, sí se ve. Ajá, exacto. Esa tabla también la tenemos en la plataforma. ¿Ok? Recuerden que en el caso anterior que estábamos viendo la fórmula, ¿verdad? Aquí se ve la fórmula, aquí están las fórmulas, ¿verdad? Estas son las diferentes fórmulas. Y esas fórmulas también las podemos tener mediante una tabla. Esa tabla también la tienen en la plataforma Saya. Para usar esa fórmula yo debo trabajar, vean que aquí con respecto a la tabla, esa tabla la tienen en la fórmula. Para entrar en la tabla yo tengo que utilizar, hay una tabla para cada tasa. Con la tasa efectiva, tengo el número de periodos por aquí y dependiendo del factor que yo voy a utilizar, ¿ok? Para esta evaluación vamos a utilizar F dado P, P dado F, A dado F, F dado A dado P y P dado A. Este P dado G y A dado G lo vamos a utilizar en la siguiente evaluación, ¿ok? Para que estén claros. No vayan a hacer que me vayan a utilizar esta en esta, no. No, son los 6 primeros que vamos a utilizar para esta evaluación. Entonces, dependiendo de la tasa, vean aquí que si yo bajo, póngase que a mí me piden la tasa del problema del 5%, entonces busco la tasa del 5%. Aquí está 5%, dependiendo del número de periodos y del factor, yo busco el valor aquí. Ahorita lo vamos a ver con un problema. Un problemita. Voy aquí al libro. ¿Okay? Tenemos el libro que también lo tienen en la plataforma, libro de Ingeniería Económica. Esto está en la página 83. ¿Okay? Aquí da un ejemplo, un consultor independiente de ingeniería examinó algunos registros y encontró que el costo de suministro de oficina varía como se muestra en la gráfica circular, figura 2.3, esta que está aquí. Si el ingeniero quiere conocer el valor equivalente en el año 10 solo de las cantidades mayores, ¿cuál será a una tasa de interés del 5%? Entonces, en este problema hablan de las cantidades mayores. Aquí las cantidades mayores las tenemos en el año 0, 600, aquí en el año 5, 400 y en el año 2, 300. Vamos a suponer que la mitad de esas 6 cantidades que está aquí. ¿Eh? Entonces, este es el flujo monetario. ¿Qué me dice el problema? Que el consultor quiere determinar las cantidades equivalentes de estos flujos monetarios en el año 10. Observen que el año 10 tenemos aquí, en el año 0, $600. En el año 2, $300. Y en el año 5, $400. Entonces, como vamos hacia adelante, es un proceso de capitalización.
Proceso de capitalización. Debemos agregar interés para ver el valor equivalente. La equivalencia viene de dónde? Tasa y el número de periodos. Entonces, hay muchas formas de realizar esto. ¿Ok? Una es, la primera que plantean aquí, es que yo agarre esta cantidad de dinero y la lleve al número 10, ¿verdad? ¿Con qué fórmula? La primera, que es uno más i, si se ve la fórmula aquí, va, uno más i elevado a la n. Entonces sustituyo aquí el 5%, 10 periodos. Este sería el otro. ¿Cuántos periodos hay desde el 2 hasta el 10? 8 periodos. Y del 5 al 10 hay 5 periodos. Entonces ven aquí, aquí tenemos con los flujos, con los factores de capitalización, el primerito, F dado P. Recuerden que la tasa es el 5% y aquí son 10 periodos, desde 600 hasta donde quiero determinar el valor equivalente o valor futuro. Con 300 más 300, F dado P al 5% en 8 periodos, porque aquí, desde aquí hasta aquí hay 8 periodos que se capitalizan. Y del 400 hay 5 periodos. F dado P al 5% en 5 periodos. Esto que está aquí puede utilizar o la fórmula, que es uno más i elevado a la n, o puede utilizar las tablas de factores financieros. Vamos a buscar la tabla del 5%. Vamos a utilizar la tabla, ¿verdad? La tabla, recuerden que aquí es 5%. ¿Ya? Uno de los flujos es de 10. ¿Ya? F dado P, la primera columna. Entonces, este es el factor que me convierte esa cantidad en un valor futuro. 1,62. Bueno, ¿cuál era la otra? La de 8, ¿ah? 1,4775 y la de 5, que es 1,2763. Eso porque la tasa es del 5% y el factor es F dado P. ¿Ok? Entonces, vean, para 10, 1,6289, lo que tengo, 6289. Para 8, 1,4775. 1,4775 y para 5, 1,2763. Si yo hago esa multiplicación, la multiplico, multiplico y multiplico y sumo esas tres cantidades, tengo la cantidad de 1.931,11 dólares. Esa es la cantidad equivalente, ¿dónde? En el año 10. ¿Ok? Aquí plantean otra forma de hacerlo, que es actualizando estas cantidades de dinero aquí, la sumo con 600 y luego capitalizo todo ese valor hasta aquí. Por eso les digo que hay muchas formas de hacerlo. Yo de repente puedo capitalizar esto hasta aquí, le sumo los 300, capitalizo hasta aquí, sumo los 400 y luego capitalizo hasta aquí. Y todos esos valores deben dar más o menos similares. Si lo utilizo con las fórmulas, dan iguales, pero como estoy utilizando la tabla, esta tabla, estos valores están redondeados, pues, a cuatro cifras. Esto tiene más números. ¿Ok? Entonces hay un error de redondeo. Pero si utilizo la fórmula y utilizo todos los decimales, ¿verdad? Al sustituirlo aquí, entonces ahí no voy a tener error de redondeo. Le voy a explicar la otra forma de hacerlo. Bueno, hay innumerables formas. Sería otra forma de hacerlo que plantea el libro. Génesis. Bienvenida, Génesis. Okay. Otra forma de hacerlo. Okay. Estoy explicando un libro de factores de capitalización y actualización que está en el libro, en la página 84 ya. Okay. Empieza en la página 83. La otra forma de hacerlo. eh, ¿Tiene alguien alguna pregunta? Entonces, otra forma de hacer, de conseguir esta cantidad de dinero, que lo plantea aquí en el libro,
es que actualicemos estas dos cantidades. Esto ya está aquí en el periodo cero. ¿Va? 300, para yo actualizarlo, utilizo el factor P dado F, ¿ah? Porque esto sería un valor futuro si yo me paro aquí. P dado F en dos periodos a la tasa del 5%. Y aquí para acá son ¿cuántos periodos? 5. ¿Ok? Entonces sería un P dado F al 5% en 5 periodos. Estos valores los busco igual en la tabla que está en la plataforma. Busco la del 5%, pero ahora voy a utilizar la columna que diga P dado F. Para 2, 0,90 y para 5, 0,7835. ¿Ok? 0,9070 y 0,7835. ¿Eh? Observen aquí, 0,9070 para 2, lo multiplico por 300 y luego el de 5 lo multiplico por 400 y sumo estas tres cantidades. Esas tres cantidades es la actualización de estos tres flujos monetarios. Van a estar aquí. ¿Ok? Se da la cantidad equivalente de ¿cuánto? De 1185,50. ¿Qué voy a hacer ahora? Lo capitalizo. Entonces lo llevo, ese 1185,50 lo llevo al periodo 10 y utilizo entonces el factor F dado P. ¿Ok? Entonces utilizo el F dado P al 5% en 10 periodos. Y vimos que el F dado P al 10%, aquí en la tabla, el F dado P, me voy a la columna de F dado P, ya lo había utilizado, pues 162,89. 162,89, multiplico por esto y me da 1931,06. Observen ahí que hay una pequeña diferencia con el otro que utilizamos directo. Acuérdense que la primera vez que lo hicimos con capitalizando las tres cantidades. Y aquí para acá, y aquí para acá, y aquí para acá. Que fue esta, ¿va? F dado P, el 5% en 10 periodos, porque hay 10 periodos de aquí para acá. F dado P al 5% en 8 periodos, porque hay 8 periodos de aquí para acá. Y F dado P al 5% porque hay 5 periodos de aquí para acá. Esa fue la primera forma que hicimos. Y dio 1971,11. Y aquí, como lo hicimos en la segunda vez, otra forma de hacerlo, hay innumerables. Nos dio 1931,06. Hay un 0,5 de diferencia, que es un error de redondeo porque la tabla, recuerden que la tabla está redondeado estos números. Si yo quiero ser preciso y exacto, ¿qué debo hacer? Utilizo mi factor pues, para el F dado P, 1 más I elevado a 90. Sería 1 más 0,05 elevado a la 10, a la 8, a la 5, dependiendo del factor. Y el P dado F, 1 entre 1 más 0,05 elevado al factor. ¿Está bien? Esto está en la plataforma. La tabla también está en la plataforma. Y el libro también está en la plataforma. Bueno, todo lo tienes ahí en la plataforma. Lo que habíamos conversado en la anterior, que tenemos este dado P, que sería el factor, para transformar P en F, hacia adelante, ¿va? Capitalización, este es un proceso de capitalización y este es un proceso de actualización. Aquí está un ejemplo sencillo. Estaba más, dicen 10.000, si la tasa es del 15% anual, ¿cuánto dinero tendrá dentro de 5 años? Es parecido a lo que vimos en el laxo anterior, entonces ahí es un proceso de capitalización. Utilizamos F dado P al I% en NP. Este es para usarlo con, aquí le faltó elevarlo, pues, ¿ok? No es por elevado a la 5 y lo multiplicamos por 10.000 y me da 20.113,57. Aquí están todos los decimales. Aquí somos más exactos, claro, como estamos trabajando con una cantidad de dinero, redondeamos a dos decimales. 20.113,57 dólares. Entonces, este es un proceso de capitalización. Este es con la fórmula
Y si lo queremos hacer con la tabla, debemos buscar la tabla del 15%, buscamos la columna de FADOP, 5 periodos. Ajá. En este caso, en esta bibliografía que estoy utilizando aquí, aquí tenemos uno, 2, 3, 4, 5 cifras significativas. La tabla que yo les coloqué en la plataforma, en el libro también está la tabla, ¿ok? En el libro que yo le coloqué en la plataforma tiene 4 cifras significativas. Es decir, que si yo busco este valor en la tabla, como tiene 4 cifras significativas, ¿verdad? Aquí da 2,01136. Debería dar aquí 4, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está redondeado a 4. Entonces ahí es donde viene el error de redondeo de la tabla. ¿Saben? Entonces le queda a ustedes para que verifiquen eso, a ver si es verdad que... Vamos a ver aquí. A los otros, acuérdense que hoy les presenté un nuevo flujo monetario que es la serie uniforme. Y aquí están los factores. Esto también está en el cuadro, en la foto que les coloqué aquí. ¿Está? P dado A dado P, F dado A y A dado F. Les coloqué que la serie uniforme es al final de cada periodo. Y le hice una analogía, bueno, con las cuotas del tecnológico. Esa es una serie uniforme. Si yo lo pago en 5 cuotas, es una serie uniforme de 5 cuotas. Si lo pago en 4 cuotas, es una serie uniforme de 4 cuotas. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos, esos son aquí tenemos 4 flujos, más los dos allá, son 6 flujos monetarios que vamos a utilizar para esta evaluación. Eh, entonces, aquí ya los factores se complican un poquito. Estudiante de ingeniería, esto no es nada del otro mundo. Tienen que acuérdense, 1 más i elevado a la n menos 1, esto está en el numerador. Tienen que colocarle un paréntesis aquí y dividirlo entre esto que está aquí, que es la multiplicación de i por 1 más i, 1 más i a la n, más i elevado a la n, perdón. Este factor por este multiplicado y saca numerador entre denominador. Y esto que está aquí es el factor p dado a. Entonces, acuérdense que p, que es lo que está arriba, es la cantidad desconocida y a es la cantidad que yo conozco. Si se invierte, entonces observen que esto que estaba en el denominador pasa al numerador y lo que estaba en el numerador pasa al denominador. Se invierte. ¿Ah? Y ahora entonces estaríamos determinando el factor A dado B. Entonces aquí la cantidad desconocida es la serie uniforme y P es la cantidad conocida. A ver, igualito con el valor futuro pues, y la serie uniforme. Entonces aquí F es la cantidad desconocida y A es la cantidad conocida. Y el factor es 1 más i elevado a la n menos 1 entre i. Y si invertimos, ¿ya? Y la serie uniforme es la incógnita, dado f, entonces sería i entre 1 más i elevado a la n menos 1. Y con un ejemplo, más o menos se lo presenté al inicio, nos dice aquí, se invierte en 2.000 cada año, empezando el próximo año. Acuérdense que la serie uniforme es al final de cada periodo. Dice que nos quedan 10 minutos. El, la tasa aquí es del 30%. ¿Cuál es el valor equivalente de la información anterior que se ubique en este momento? ¿Ok? Entonces aquí se va a invertir 2.000 cada año, aquí durante el próximo año, aquí es durante 3 años, ¿ok? Faltó aquí en este enunciado. Y la tasa es del 30%. El enunciado que ustedes tengan así para tampoco, aquí le faltó que son 3 periodos, ¿ok? Que dure esa serie uniforme. Y como la cantidad es similar, entonces lo puedo reflejar como una serie uniforme. Y me dicen cuál es la cantidad equivalente a esos flujos monetarios cuando hoy. Entonces, por eso es un valor presente. Entonces, utilizo el P dado A al 30% en 3 periodos. Cuando yo lo multiplique por 2.000, me va a dar mi valor presente. Entonces, aquí sustituyo. Acuérdense que esto se divide entre 100.
0.3 elevado a la 3 menos 1, ¿ok? Aquí acuérdense que se eleva esa cantidad a la 3, luego se le resta 1, eso está en el numerador. Aquí la tasa de 0.3, que es lo que está en el denominador, aquí está un divisor aquí, ¿ok? Divisor 0.30 por 1 más 0.3 elevado a la 3. Cuando yo saco esta cuenta, me da 3.3000, perdón, 632,20. Esto que está aquí, si no lo quiero hacer por la fórmula, debo buscarlo en la tabla. Para buscarlo en la tabla, ¿qué tengo que hacer? Buscar la tabla del 30%. En 3 periodos, con la tabla del 30%. Tengo que buscarla aquí. Si se ve la tabla, y no, si a mí me refleja una tabla que no está aquí, si yo quiero utilizarla, sí ya tengo que utilizarlo, la fórmula. Entonces la tabla es del 30%, aquí está 30% la tabla, y el factor es P dado A. Busco esta columna y busco 3. Entonces el factor en esta tabla, acuérdense que esta tabla usa 4 cifras significativas, entonces es 1,8161. Me voy al problema. Entonces aquí 1,8161. Aquí tiene otro 1 porque la tabla que utiliza esta bibliografía tiene 5 cifras significativas. Entonces al multiplicar 1,8161 por 2000 me da la cantidad. Vean que aquí hay una pequeña diferencia. Son poquitos periodos. ¿Ya? Pero si yo quiero ser más exacto, ¿qué tengo que hacer? Bueno, utilizar el factor. ¿Ven? Aquí dice, se invierte hoy 8.000 a la tasa de interés del 35%. ¿Cuánto se podría retirar cada año, empezando el próximo año, durante 4 años? ¿Cuál es el resultado por la fórmula y por la tasa? Entonces se supone que esos 4 retiros que yo voy a hacer van a ser iguales para poderlo hacer. ¿No? Entonces, lo que invierto hoy es valor presente, de que ahora cambia. La tasa es del 35% y n es igual a 4. Entonces, lo que conozco es P, va en la parte de abajo. Entonces, ese P, cuando yo lo multiplique por el dado P al I por ciento en el periodo, entonces si utilizo la fórmula que está aquí, acuérdense que eso lo dividimos entre 35, ahora cambia P, porque es A dado P. Y por 1 más 1,35 le da a la 4 entre, y eso me da 4.006,11. Si me voy por la tabla, tengo que buscar a 2P en 35% en 4 periodos. Aquí se coloca 35. ¿Ok? Aquí en la tabla, cuando yo vaya a la tabla, aquí me va a dar 50,08, porque la tabla tiene 4 cifras significativas. Vamos a ver si es verdad. La tabla. Tengo que buscar ¿cuál? 35%. 35%. Aquí está 35. El factor es A dado P en 4 periodos. Ah, no, aquí tiene 5. Aquí utilizaron 5 para A dado P, entonces es el mismo, 0,576 o 0,50.076. Si me voy a la bibliografía donde estaban desarrollando el ejercicio, era 0,50.076, al multiplicarlo por 8.000 me da 4.006,08. ¿Cuál de estos dos valores es más exacto? Porque aquí estamos utilizando todos los decimales. Lo pueden trabajar en Excel si quieren. Y dice, se invierte 5.000 cada año, empezando el próximo año, durante 5 años. Si la tasa es del 40%, ¿cuál es el valor equivalente de la información anterior al momento de efectuar el último depósito? Entonces vean que estoy depositando esta misma cantidad de dinero durante 5 años, tengo la tasa del 40% y quiero saber el monto al final, que hice el último depósito.
de 5.000. Entonces, es el valor futuro, ¿va? Entonces ahí voy a utilizar ¿qué factor? F dado A. Este es el valor y me da 54.720. Si lo busco en la tabla, tengo que buscar la tabla del 40%. Está la tabla del 40%. 40%. F dado A en 5 periodos. 10,99456. Entonces multiplicamos 40%. Ahí hay una diferencia. ¿Ok? Y entonces ahí calculamos el valor por tabla y si quieren ser más precisos, acuérdense que utilizan el factor, se pueden apoyar en Excel. Y este último, si desea tener 15.000 dentro de 6 años a la tasa de interés del 45%, ¿cuántos tendrá que depositar empezando el próximo año? Acuérdense que es al final de cada periodo. Entonces aquí sería el factor A dado F, al 45% en 6 periodos. Pues sería el factor inverso a esto, ¿ya? Tenía que estar ahí arriba y uno más ahí abajo, ¿ya? Como si fuera un despeje. Entonces, porque es A dado F y la cantidad que tengo que yo depositar durante esos 6 años es de 813,83 y a la tasa del 45% yo voy a tener ¿cuánto? 15.000. ¿Preguntas? Porque ya tenemos el tiempo ya. ¿Alguna duda? ¿Pregunta por ahí?